Imagina esto. Has trabajado años para alcanzar una meta que parecía imposible. Has sacrificado tiempo, descanso, incluso momentos con personas que amas. Y un día, lo logras. El aplauso llega, la felicitación suena sincera, y durante unos segundos sientes que el mundo entero se ha detenido para reconocerte. Ese es el instante que muchos persiguen toda su vida, el éxito. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en ese momento. ¿Qué harás ahora? Porque el verdadero desafío no siempre está en alcanzar la cima, sino en lo que sucede cuando ya estás ahí. Los estoicos lo sabían muy bien. Para ellos, el éxito no era un fin último, sino un evento más dentro del flujo de la vida. Podía ser bueno, sí, pero también peligroso, porque la victoria puede inflar el ego, distorsionar la percepción y hacerte olvidar quién eras antes de llegar hasta ahí. El triunfo puede volverse una trampa invisible. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones algo que hoy parece un consejo contra la embriaguez del éxito. Recuerda que eres hombre, recuerda que todo pasa. Ni los aplausos ni las críticas definen lo que eres, solo tus actos lo hacen. Para él, la cima era un lugar tan frágil como el fondo del valle, y la grandeza no estaba en ganar, sino en permanecer íntegro después de hacerlo. En este vídeo vamos a explorar algo que casi nadie dice. El éxito no te define. Tu reacción ante él, sí. Y lo haremos no desde una teoría fría, sino con la fuerza de las ideas estoicas que sobrevivieron siglos y con historias que te harán replantear lo que entiendes por ganar. Hoy no vamos a hablar de cómo alcanzar el éxito. Vamos a hablar de cómo no perderte a ti mismo cuando lo tengas. El éxito, desde una perspectiva estoica, es como un espejo limpio, refleja lo que eres en ese momento, sin adornos, sin filtros. Si eres humilde, mostrará humildad. Si eres arrogante, mostrará arrogancia. Si eres inseguro, mostrará inseguridad, aunque intentes ocultarla con gestos de grandeza. La mayoría de las personas piensa que el éxito transforma. Pero en realidad, solo amplifica lo que ya estaba dentro de ti. Por eso Epicteto decía que los honores y la fama no cambiaban al hombre, solo lo revelaban. Un triunfo no es más que un escenario donde todos miran, y en ese escenario, lo que digas y lo que hagas habla más fuerte que el título que acabas de ganar. Aquí es donde el estoicismo rompe con la visión común. En nuestra cultura actual, el éxito parece ser la meta final, la prueba de que vales algo. Pero para un estoico, es apenas una circunstancia externa, igual que la derrota. Lo importante no es si ganaste o perdiste, sino si tu virtud y tu carácter permanecieron intactos durante el proceso y después de él. Pensemos en Alejandro Magno. Conquistó gran parte del mundo conocido antes de cumplir los 33 años. Y sin embargo, se cuenta que lloró porque no quedaban más mundos por conquistar. Ese vacío interno demuestra que la victoria externa no garantiza paz interior. El éxito sin propósito es solo una copa de oro que se siente hueca en las manos. En cambio, un estoico ante el éxito se detiene, respira y recuerda, esto también pasará. No se deja arrastrar por la euforia ni por la necesidad de demostrarle a otros que es digno del aplauso. Porque sabe que el aplauso, como el eco, se apaga. La humildad en la victoria no es falsa modestia. No es decir no fue para tanto, cuando en el fondo buscas que te digan lo contrario. Es reconocer que tu valor como persona no cambió por haber ganado. Eres el mismo antes, durante y después. La arrogancia es como una fuga silenciosa en una embarcación. No la notas al principio, pero si no la detienes a tiempo, hundirá todo. El éxito, cuando no se administra con sabiduría, puede abrir esa fuga en el carácter. El estoicismo, desde sus raíces, entendió que la arrogancia no nace solo de sentirse superior a otros, sino de olvidar de dónde vienes y hacia dónde vas. Cuando un hombre o una mujer se embriaga con la victoria, deja de escuchar, deja de aprender, y empieza a creer que el mundo le debe algo. Epicteto advertía que en la vida hay cosas que dependen de nosotros, nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras reacciones, y cosas que no, la fama, la opinión de otros, los honores. El éxito, por más que venga como resultado de nuestro esfuerzo, sigue siendo algo que no controlamos totalmente. Depende de circunstancias, de personas, incluso de la suerte. Por eso, un estoico jamás se aferra a él como si fuera un derecho. Blindar el carácter ante la arrogancia significa, primero, recordar que eres temporal. No importa cuán alto llegues, tu tiempo en la cima tiene fecha de caducidad. Y eso no es pesimismo, es libertad. Si no te crees eterno, no te crees invencible. Marco Aurelio, en medio del poder absoluto de ser emperador, se repetía a sí mismo cada mañana que era un hombre como cualquier otro,
que la muerte lo igualaría con esclavos y mendigos. Ese recordatorio lo protegía de creer que el trono lo hacía más valioso que antes. El segundo paso para blindarte es practicar la gratitud sin dependencia. No se trata de despreciar el reconocimiento, sino de recibirlo como quien recibe una copa de vino. La disfrutas, pero no te obsesionas por tenerla siempre llena. El agradecimiento sincero por el éxito vivido no debe convertirse en ansiedad por repetirlo. El tercero es mantener viva la disciplina que te llevó hasta allí. El éxito tiene una trampa peligrosa. Una vez que lo alcanzas, la motivación externa se vuelve más débil. Empiezas a creer que ya has llegado, y con eso llega la tentación de aflojar el ritmo, de dormirte en la gloria. El estoico sabe que la virtud y la disciplina no se negocian, incluso en los días buenos. El éxito no es un lugar para quedarse, sino un punto desde donde seguir construyendo. Un atleta que gana un campeonato y deja de entrenar pronto, descubrirá que el título no lo mantendrá fuerte. Un empresario que logra un gran contrato y se relaja, verá cómo su ventaja desaparece. Un líder que llega al respeto de su gente y se acomoda, lo perderá. La arrogancia es perder de vista el proceso. La humildad es recordar que el proceso nunca termina. Para el estoicismo, el éxito no es un pedestal en el que sentarse, sino una herramienta que puede moldear tu carácter o romperlo. La diferencia está en cómo lo usas. Cuando lo entiendes como herramienta, el éxito se convierte en una oportunidad para practicar la virtud. Practicar la templanza, evitando que el ego se infle con el reconocimiento. Practicar la justicia, usando la influencia o recursos obtenidos para beneficiar a otros. Practicar la prudencia, decidiendo con claridad y sin dejarte arrastrar por la euforia. Practicar la fortaleza, manteniéndote firme si las expectativas externas se vuelven una carga. Pero si lo entiendes como un trono, corres el riesgo de pensar que has llegado a la cima de ti mismo, y desde ahí es fácil caer en la complacencia. El trono se siente cómodo, pero inmoviliza. Séneca lo explicaba con claridad. El hombre que se cree grande porque ha alcanzado honores, se engaña a sí mismo. La verdadera grandeza no depende de lo que los demás aplaudan, sino de lo que uno es capaz de sostener en soledad. Esto nos lleva a algo clave: el éxito es una circunstancia externa. Puede ser fruto de tu trabajo, pero nunca debe ser el centro de tu identidad. Si tu valor como persona depende de mantener el éxito, vivirás con miedo de perderlo. El estoicismo enseña a vivir en equilibrio, tanto en el fracaso como en el triunfo. El fracaso, bien manejado, te enseña humildad. El éxito, bien manejado, te enseña responsabilidad. Ambos son escenarios donde debes mantenerte fiel a tus principios. Un ejemplo claro lo encontramos en Catón el Joven. Su reputación de integridad era tan sólida que incluso sus enemigos lo respetaban. Cuando fue reconocido y elogiado, no cambió su estilo de vida austero. No permitió que los honores lo distrajeran de su misión de vivir conforme a la virtud. Para él, el éxito era solo una confirmación de que su camino era correcto, no una licencia para cambiar su esencia. Esa es la diferencia entre quienes usan el éxito para crecer y quienes lo usan para construirse una máscara. Las máscaras tarde o temprano caen. El carácter, si está bien forjado, permanece. En la práctica estoica, deberías hacerte una pregunta cada vez que logras algo importante. ¿Esto me está haciendo mejor persona o solo me está haciendo más visible? Si la respuesta es lo primero, vas por buen camino. Si es lo segundo, estás en terreno peligroso. Mantener la humildad en la victoria no significa minimizar tus logros, ni negar el esfuerzo que pusiste para llegar allí. Significa no permitir que esos logros te hagan olvidar que sigues siendo un aprendiz de la vida. Los estoicos cultivaban la humildad a través de ejercicios prácticos, porque entendían que el ego no se controla con buenas intenciones, sino con disciplina. Estas son algunas de sus estrategias más poderosas. Marco Aurelio se repetía que todo, incluso los momentos gloriosos, es pasajero. Visualizar el paso del tiempo y cómo todo cambia ayuda a relativizar el éxito. Pregúntate, ¿seguirá esto importando dentro de 10 años? Esa simple pregunta pone el presente en perspectiva y evita que te aferres al aplauso como si fuera eterno. Epicteto nació esclavo, y aun alcanzando la libertad y el respeto como maestro de filosofía, nunca olvidó de dónde venía. Esto no era nostalgia, sino una brújula moral. Volver mentalmente al punto de partida te mantiene con los pies en la tierra y te recuerda que el valor de tu vida no empezó el día que alcanzaste un logro. Los estoicos valoraban tener personas cerca que no se dejaran deslumbrar por sus victorias, sino que les hablaran con franqueza. La adulación es dulce al oído, pero adormece el criterio. El consejo honesto, aunque incomode,
es el mejor antídoto contra el orgullo desmedido. Séneca decía que la riqueza, el poder o la fama no son virtudes, pero pueden ser instrumentos para practicarlas. Si el éxito te da más recursos o influencia, úsalo para ayudar a otros. Eso transforma la victoria en un acto de servicio y evita que se convierta en un monumento al ego. El éxito puede tentarte a modificar tu esencia para encajar en un nuevo círculo o cumplir expectativas ajenas. Un estoico mantiene su coherencia. Si algo era importante para ti antes de ganar, debe seguir siéndolo después. Estos hábitos no solo preservan la humildad, fortalecen la libertad interior. Porque cuando el éxito deja de ser un pedestal, deja de asustarte perderlo. Y entonces, paradójicamente, te vuelves más capaz de disfrutarlo. El éxito, bien administrado, se convierte en una plataforma de aprendizaje. Mal administrado, en una prisión dorada. La diferencia no la marca la victoria, sino la actitud con la que la recibes. Muchos creen que el momento más difícil de la vida es cuando todo sale mal, cuando enfrentas derrotas, críticas o pérdidas. Pero lo que pocos entienden es que, para el carácter, el éxito puede ser una prueba aún más dura que el fracaso. El fracaso es un golpe directo, duele, te obliga a aprender rápido, a ser humilde, a buscar ayuda. Te recuerda que no lo sabes todo y que el camino exige más de ti. El éxito, en cambio, es un susurro seductor, te dice que ya lo lograste, que eres especial, que quizás ya no necesitas esforzarte tanto. Ese susurro es peligroso, porque es cómodo, y lo cómodo adormece el espíritu. Un fracaso puede encender la disciplina, un éxito mal digerido puede apagarla. Los estoicos entendían que tanto la victoria como la derrota son pruebas de carácter, pero la victoria es más insidiosa porque te ataca desde dentro. No llega como un enemigo visible, sino como un aliado falso que, poco a poco, mina tu integridad. Marco Aurelio tenía todo lo que muchos considerarían la cima del éxito: poder absoluto, riquezas, respeto. Y aún así, cada noche se recordaba que podía perderlo todo al amanecer. No era un ejercicio de paranoia, sino de claridad. Vivir como si nada fuera garantizado es la mejor defensa contra el orgullo. Imagina dos guerreros. El primero ha perdido una batalla y debe entrenar más duro para recuperar su honor. El segundo ha ganado tantas que empieza a creer que nadie puede vencerlo. ¿Quién está en más peligro? El segundo. Porque el exceso de confianza lo hace bajar la guardia. La vida no se detiene porque hayas ganado. El tiempo sigue, los retos cambian, y si no mantienes la disciplina, la caída desde la cima puede ser más dura que cualquier derrota inicial. Epicteto aconsejaba actuar en la victoria como actuarías en la derrota, con sobriedad, con gratitud y con la conciencia de que la virtud es más importante que el resultado. Así, ni el fracaso te hunde ni el éxito te corrompe. El éxito es como el vino, una copa puede alegrarte, demasiado, puede nublarte el juicio. La moderación es lo que mantiene tu mente clara y tu espíritu fuerte. El error más común después de alcanzar un logro es pensar que has llegado a tu destino. Esa mentalidad convierte al éxito en un punto final, cuando en realidad debería ser un punto de partida. Para un estoico, cada victoria es simplemente un escalón más en una escalera que nunca termina. No se trata de despreciar lo que conseguiste, sino de entender que tu propósito no se agota en ese momento. Después de ganar, la euforia puede nublar tu capacidad crítica. El estoico sabe que incluso en las victorias hay errores que corregir. Preguntarte qué podría mejorar aunque haya salido bien, mantiene tu mente despierta y evita la soberbia. Séneca decía que ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Una vez alcanzada una meta, es momento de fijar otra, no para vivir en una carrera sin fin, sino para mantenerte en movimiento. La alegría y el reconocimiento son emociones intensas. Controlarlas, disfrutarlas sin apego y sin necesidad de exhibirlas, es un ejercicio de fortaleza interior. Aprendes a que tu felicidad no dependa del aplauso, sino de tu propio juicio. El éxito te da credibilidad. Usar esa credibilidad para enseñar, inspirar o guiar a otros no solo es un acto noble, sino que te protege del egocentrismo. Cuando tu victoria ayuda a otros, deja de ser solo tuya y se convierte en algo más grande. Si después de lograr algo importante solo pones tu mejor esfuerzo en los grandes proyectos y descuidas lo cotidiano, el carácter empieza a deteriorarse. El estoico sabe que la grandeza se demuestra tanto en la cima como en los detalles. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Leonidas y rey de Esparta. Aunque reconocido como héroe por su resistencia en las Termópilas, antes de ese momento ya vivía con disciplina y humildad. No esperó la gloria para comportarse con grandeza, la gloria simplemente reveló lo que ya era.
El éxito no es un certificado de que ya no necesitas aprender. Al contrario, es una invitación a aprender más, porque ahora tienes más responsabilidades y más impacto. Si lo ves así, cada triunfo se convierte en combustible para seguir mejorando, no en un sillón para recostarte. Un estoico no espera a que llegue el éxito para decidir cómo reaccionar. La preparación comienza mucho antes, porque cuando la victoria está sobre la mesa, la emoción puede nublar la razón si no has entrenado tu mente. Antes de lograr algo grande, el estoico se enfoca en el proceso, no en el resultado. Esto es clave porque si toda tu motivación está puesta en la victoria, el día que la alcances podrías sentir un vacío. En cambio, si amas el camino, cada paso tiene sentido, haya premio o no. La práctica previa incluye visualización negativa, premeditatio malorum, imaginar que el éxito no llega o que, si llega, no tiene el impacto que esperas. Esto evita que te derrumbes si el resultado no es el ideal y te prepara para recibirlo sin euforia excesiva. Autodefinición. Tener claro quién eres y cuáles son tus principios, de modo que el logro no te cambie el rumbo. Durante la victoria, mantener el control. El momento de la victoria es emocionalmente intenso. Aquí el estoico se recuerda a sí mismo que nada externo define su valor. Puede alegrarse, puede agradecer, pero mantiene la cabeza fría. Evita discursos llenos de autoexaltación. Reconoce el aporte de otros. No toma decisiones importantes bajo la euforia. Después de la victoria, proteger el corazón y la mente. Este es el periodo más peligroso, porque el eco de los aplausos puede quedarse en tu cabeza. Aquí el estoico retoma la rutina lo antes posible. Reevalúa sus objetivos. Busca formas de seguir sirviendo y aprendiendo. Séneca decía que la fortuna es inconstante, pero la virtud permanece. Esto significa que tu verdadera preparación no es para ganar un trofeo, sino para ganar autocontrol. Imagina que eres un navegante. El éxito es como llegar a un puerto después de una travesía difícil. Es un descanso justo, pero no es tu hogar. Pronto tendrás que volver a zarpar, y si te quedas demasiado tiempo en tierra, perderás el hábito del mar. Para un estoico, el triunfo es una escala, no el destino final. Preparar la mente para eso evita que la victoria se convierta en una prisión de comodidad o en un veneno para el carácter. La historia es un espejo donde podemos ver con claridad lo que el éxito hace en la vida de las personas. Algunos lo transformaron en un trampolín hacia la grandeza moral, otros lo convirtieron en una tumba para su carácter. Ejemplos de humildad en la cima. Marco Aurelio. Siendo emperador de Roma, pudo haberse entregado a lujos y excesos. Sin embargo, vivía con austeridad, trabajaba sin descanso y no permitía que el título lo separara de la gente. En sus meditaciones, escribía recordatorios para no dejar que el poder lo corrompiera. Su grandeza no fue ser emperador, sino permanecer íntegro mientras lo era. Abraham Lincoln. Tras ser reelegido presidente de Estados Unidos durante la Guerra Civil, recibió críticas y alabanzas. Su respuesta fue mantenerse accesible, escuchar a quienes lo cuestionaban y evitar la arrogancia que podía venir con la victoria política. Decía que el carácter se pone a prueba más en el éxito que en la adversidad. Nelson Mandela. Tras salir de prisión y convertirse en presidente, no buscó venganza contra quienes lo encarcelaron. En lugar de usar su triunfo para aplastar enemigos, lo usó para unir una nación. Esa fue la victoria más difícil, no dejar que el resentimiento guiara sus actos. Ejemplos de quienes fueron destruidos por su éxito. Alejandro Magno. Conquistó casi todo el mundo conocido, pero su ambición se volvió insaciable. Incapaz de detenerse, empujó a su ejército más allá del límite, y su vida terminó joven, dejando un imperio que se desmoronó. La victoria le mostró que dominar territorios es más fácil que dominarse a uno mismo. Napoleón Bonaparte. Su genio militar lo llevó a la cima de Europa, pero su exceso de confianza lo hizo subestimar a sus rivales y sobreextender sus fuerzas. El mismo éxito que lo encumbró lo llevó a una caída estrepitosa. Mike Tyson. Llegó a ser el boxeador más joven en ganar un título mundial de peso pesado, pero sin una disciplina sólida fuera del ring, su éxito se convirtió en caos personal y financiero. El éxito no te cambia mágicamente, revela lo que ya estaba dentro. Si lo que tienes dentro es disciplina, humildad y propósito, la victoria te hará más fuerte. Si es ego, inseguridad y desorden, la victoria lo amplificará hasta que no puedas manejarlo. Por eso, un estoico se entrena para que, el día que llegue la victoria, su interior esté listo para sostenerla. De otro modo, el éxito es solo una carga con brillo. El éxito es como encender una luz muy potente, ilumina tu trabajo, pero también atrae más miradas.
Y esas miradas no siempre vienen cargadas de admiración. Junto a los elogios, inevitablemente llegan las críticas. El estoico sabe que ambos, el aplauso y la desaprobación, son peligros para la estabilidad interior si se les da demasiado peso. El elogio puede inflar el ego. La crítica puede herir el orgullo. Ambos, si no los manejas, te convierten en prisionero de la opinión ajena. Marco Aurelio escribió: no dejes que tu felicidad dependa de lo que no controlas. Si buscas aprobación, serás esclavo de quien la da. El estoico recibe los elogios con gratitud, pero sin convertirlos en alimento indispensable. Los ve como un eco agradable, no como la base de su valor personal. Epicteto enseñaba que si una crítica es cierta, debes agradecerla porque te ayuda a mejorar. Si es falsa, debes ignorarla porque no te define. En ambos casos, la serenidad es la respuesta correcta. El verdadero peligro después del éxito no es que te critiquen o te alaben, sino que dejes que cualquiera de los dos afecte tu constancia. Si trabajas duro solo cuando te reconocen, tu motivación es frágil. El estoico trabaja con el mismo compromiso en el anonimato y en la fama. No todas las voces merecen el mismo espacio en tu mente. Los estoicos daban valor a la opinión de los sabios y virtuosos, no a la multitud inconstante. Después de un triunfo, filtrar las opiniones es vital para no perder el enfoque. La indiferencia estoica no es apatía, sino la capacidad de escuchar elogios y críticas con calma, reflexionar sobre ellos y decidir conscientemente si merecen cambiar algo en ti. Cuando logras esto, el éxito deja de ser una montaña rusa emocional. Te conviertes en una roca en medio del oleaje, la marea sube y baja, pero tú permaneces firme. Porque el verdadero premio del éxito, para un estoico, no es el aplauso externo, sino la paz interior de saber que actuaste con virtud, independientemente de la reacción del mundo. El éxito, si lo manejas con inteligencia, puede ser el mejor gimnasio para tu carácter. Cada logro trae consigo tentaciones y oportunidades. Tentaciones de relajarte, de presumir, de acomodarte, y oportunidades de crecer, servir y fortalecer tu interior. La elección de cuál de las dos rutas tomar depende únicamente de ti. La autodisciplina no debe relajarse con la victoria. Si alcanzaste algo grande gracias a una rutina exigente, ese es el momento de afianzarla, no de abandonarla. El estoico ve la victoria como confirmación de que su método funciona, por lo que se aferra más a él. Cada triunfo es una oportunidad para analizar qué hábitos, decisiones y actitudes te llevaron allí. Un estoico no se embriaga con la celebración, toma nota de las fortalezas y debilidades que el proceso reveló. Así, la próxima vez no solo repetirá el éxito, sino que lo superará. No se trata de fingir que tu logro no importa, sino de no convertirlo en un tema constante de conversación. La modestia activa consiste en centrarte en lo que sigue y permitir que tu trabajo hable por ti, sin necesidad de recordárselo a los demás. La victoria más sólida es la que no termina en ti. Si tu éxito puede abrir oportunidades, inspirar o ayudar a otros, no lo dudes. Compartir no te quita mérito, te da propósito. El triunfo puede ser tan desestabilizador como la derrota, pero de forma más sutil. Si eres capaz de mantener tu paz, tu enfoque y tu humildad en medio del reconocimiento, estás entrenando un músculo emocional que pocos poseen. Séneca decía que la verdadera grandeza es estar por encima de los favores y de las ofensas. Esto aplica perfectamente al éxito, disfrutarlo, pero no depender de él, aprender de él, pero no encadenarte a él. Cada victoria es un campo de entrenamiento invisible. Si lo aprovechas, tu carácter se vuelve más fuerte, más estable y más libre. Si lo desperdicias, te vuelves dependiente del próximo aplauso para sentirte vivo. La clave estoica es simple: que tu carácter esté siempre en forma, gane o pierda, para que ninguna circunstancia externa pueda definirte. Mantener un éxito prolongado es más desafiante que alcanzarlo. Al principio, todo es entusiasmo, reconocimiento, oportunidades, energía. Pero, con el tiempo, llega el desgaste. El brillo inicial se apaga y queda la rutina, la presión constante y la necesidad de sostener un nivel que otros esperan de ti. Aquí es donde la filosofía estoica se convierte en tu armadura. El mundo moderno nos empuja a la trampa de la comparación con nosotros mismos. Si ayer lograste algo grande, hoy debes superarlo. El estoico entiende que su valor no depende de un rendimiento ascendente infinito, sino de la integridad con la que vive cada día. No puedes estar siempre encendido sin quemarte. Los estoicos buscaban momentos de soledad para procesar sus emociones y aclarar la mente. Puede ser una caminata sin teléfono, la escritura de un diario o simplemente sentarte a observar el cielo sin propósito productivo. El éxito crea un personaje que otros esperan que seas. Si no tienes cuidado,
Puedes empezar a actuar para mantener esa imagen, y eso agota más que cualquier trabajo físico. El estoico recuerda que su deber es con su esencia, no con una máscara. A veces, la mejor forma de conservar tu energía es decir no a oportunidades que parecen atractivas, pero no suman a tu propósito real. La fuerza no siempre está en avanzar, sino en conservarte entero para el siguiente paso importante. Si tu vida gira solo en torno a una cosa, el desgaste será inevitable. Los estoicos recomendaban tener diferentes fuentes de satisfacción: arte, estudio, amistad, naturaleza. Diversificar tu vida te hace más resistente. El éxito constante es como sostener un objeto pesado con los brazos extendidos. Al inicio parece fácil, pero con el tiempo pesa más. El estoico aprende a alternar posturas, a descansar estratégicamente y a recordar que la meta no es ser admirado siempre, sino ser libre siempre. Marco Aurelio escribió: si te cansas del camino, no culpes al camino, ajusta tu paso. Eso es el arte de proteger tu energía cuando el éxito quiere devorarte. Uno de los problemas más invisibles del éxito es que puede dejarte con las manos llenas y el alma vacía. Es la paradoja que muchos no ven venir. Luchas por años, superas obstáculos, alcanzas la meta, y luego te descubres preguntando: ¿y ahora qué? Los estoicos conocían bien este fenómeno, porque entendían que nada externo, por grande que sea, puede sostener el sentido de la vida para siempre. Al llegar a la cima, si tu única motivación era llegar a la cima, el vacío es inevitable. El estoico no vive solo para una meta, vive para un camino. Su propósito es interno: crecer, servir, aprender. Marco Aurelio recordaba que todo lo que hoy tienes algún día cambiará de manos. Los puestos, las riquezas, el reconocimiento, todo es transitorio. Si te aferras como si fueran eternos, el vacío se sentirá como una traición. No significa abandonar lo que lograste, sino recordarte que tu felicidad no depende de ello. Es como sostener arena en la mano: si aprietas demasiado, se escapa; si la sostienes con suavidad, permanece mientras deba. Epicteto enseñaba que el verdadero sentido se encuentra en servir a algo más grande que uno mismo, ayudar a otros, enseñar, construir algo que otros puedan continuar. El vacío no se llena con más de lo mismo, sino con algo de otra naturaleza. El vacío no significa que hiciste mal el camino, sino que ahora toca un cambio de enfoque. Es el momento de pasar de la acumulación a la contribución. El éxito sin propósito se siente como un banquete en el que la comida es abundante, pero no tienes hambre. El estoico aprende a crear apetito por lo que realmente importa: el crecimiento personal, la virtud, el impacto positivo en otros. Séneca lo expresó con claridad: no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. Y el desperdicio no siempre es en la pobreza, también puede ser en la abundancia, si no sabemos qué hacer con ella. Cuando la vida se estabiliza y los problemas más urgentes desaparecen, surge un enemigo silencioso: la apatía. No es el dolor lo que nos paraliza, sino la falta de propósito vivo. Los estoicos sabían que la estabilidad puede adormecer el espíritu si uno no se cuida. Es como una embarcación que, al no encontrar tormentas, empieza a oxidarse en la calma. Séneca recomendaba someterse, de vez en cuando, a incomodidades elegidas: dormir en el suelo, comer frugalmente, caminar largas distancias. No como castigo, sino para mantener viva la capacidad de resistir y valorar lo cotidiano. Marco Aurelio no esperaba a que la vida le presentara dilemas para reflexionar. Escribía todos los días, entrenando su mente para no oxidarse. La reflexión diaria mantiene aguda la percepción. El estoico jamás se considera terminado. Aunque haya alcanzado sus metas, busca nuevos conocimientos, no para presumir, sino para expandir su utilidad y comprensión del mundo. El ocio sin intención puede convertirse en veneno. El estoico no rechaza el descanso, pero lo elige con cuidado, para que lo nutra en lugar de adormecerlo. Hacer lo mismo todos los días no tiene por qué ser aburrido si lo haces con presencia. Incluso barrer el suelo o preparar un café puede ser un acto de meditación. La apatía es la señal de que hemos dejado de retarnos. Los estoicos comprendían que no es la vida quien debe mantenernos motivados, sino nosotros quienes debemos encender el fuego cada día. Epicteto lo resumía así: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y parte de ser dueño de uno mismo es no permitir que la comodidad nos robe la energía de vivir plenamente. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de que cada día es, en sí mismo, una vida entera. Marco Aurelio escribía: vive como si ya hubieras muerto y hoy volvieras a la vida. Es una invitación radical a no arrastrar el peso de lo que ya pasó, sino a actuar como si tuvieras una oportunidad totalmente nueva.
El pasado no existe más allá de la memoria, y la memoria puede ser tanto un tesoro como una prisión. El estoico reconoce que lo vivido no se borra, pero se suelta. Cada amanecer es una especie de voto de confianza que la vida nos concede. Lo que ayer no pudiste cambiar, hoy puedes enfrentarlo desde otra perspectiva. Séneca sugería revisar la jornada antes de dormir, agradecer lo bueno, reconocer lo que pudo hacerse mejor, y soltarlo todo como quien se acuesta para un descanso eterno. Así, cada mañana era un renacer sin cargas. En lugar de lamentar que algo termine, una etapa, un trabajo, una relación, el estoico lo observa como el terreno fértil donde crecerá algo nuevo. Todo final, si se entiende bien, es una siembra. Renacer no significa vivir acelerado o con euforia superficial, sino actuar con claridad, propósito y serenidad, como quien sabe que cada instante es único e irrepetible. La práctica de renacer a diario rompe el apego y entrena la mente para no depender de circunstancias pasadas. Es el antídoto contra la nostalgia paralizante y contra el miedo a lo que vendrá. Epicteto lo habría puesto así: ¿quieres vivir bien? Entonces deja morir cada día lo que ya no te pertenece. Para muchos, pensar en lo peor suena pesimista. Pero para un estoico, era un ejercicio de libertad. Los filósofos estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consistía en imaginar, con realismo, los obstáculos, pérdidas y dificultades que podían llegar, no para sufrir por adelantado, sino para que, si sucedían, no tomaran al alma por sorpresa. El soldado no espera a que comience la batalla para aprender a defenderse. Así el estoico entrenaba su espíritu antes de que la vida lo pusiera a prueba. Cuando practicas la visualización negativa, tu vínculo con lo que amas deja de ser una cadena de miedo. No es que ames menos, es que amas con más libertad, sin aferrarte como si fuera eterno. Si alguna vez pierdes lo que imaginaste perder, el golpe no será un derrumbe total, porque ya habías fortalecido tu interior para sostenerlo. El estoico no vive esperando que todo salga mal. Vive agradecido de que las cosas salgan bien, porque sabe que podrían no ser así. Ese contraste le da más sabor a la vida. Cuando contemplas lo que podrías perder y notas que todavía lo tienes, el corazón se llena de gratitud genuina. No la gratitud teórica, sino la que te hace abrazar más fuerte y aprovechar mejor lo que está presente. En palabras de Séneca, quien ha aprendido a ver la adversidad de antemano, nunca queda desnudo ante ella. Para el estoico, una de las mayores cárceles no estaba hecha de barrotes, sino de miradas. El miedo a ser juzgado, la necesidad de aprobación, el peso invisible de lo que dirán. Epicteto decía que, si intentas vivir para complacer a todos, te pierdes a ti mismo. Las opiniones de los demás son como ráfagas, pueden empujarte, pero no deben gobernar tu timón. La mayoría de las personas no teme tanto al dolor físico como a la desaprobación pública. Un gesto de desaprobación, una crítica en voz baja, un rumor, pueden hundir a quien no tiene un criterio propio. El estoico construye su identidad en sus valores, no en el aplauso. Esto le da una armadura invisible contra el vaivén de la aprobación externa. Lo que otro opina de ti, en realidad, dice más de él que de ti. Es el reflejo de sus creencias, miedos y expectativas, no una sentencia sobre tu valor. Cuando ya no necesitas que otros te den luz verde para actuar, la vida se vuelve más ligera. Haces lo que consideras correcto, no lo que es popular. Marco Aurelio lo resumió con crudeza: el alma se degrada cuando se somete a lo que piensa la multitud. Para el estoico, la disciplina no era castigo, era cuidado. No se trataba de una cadena que aprieta, sino de un camino que sostiene. Decidir lo que comes, cuando duermes, que lees, a quién escuchas. Todo eso no es control externo, sino autodefensa interna. Si amas tu vida, no la llenas de excesos que te dañan, ni de distracciones que te alejan de tu propósito. Ese es el amor que el estoico practicaba, exigente, consciente, libre. El emperador escribía que levantarse temprano no era una obligación militar, sino una oportunidad para cumplir con la naturaleza de un ser humano. He nacido para hacer lo que debo, no para permanecer en la cama. No se trataba de vivir rígido, sino de tener estructura para que la vida no te arrastre. La disciplina, bien entendida, amplifica la libertad. El estoico sabía que la mayor batalla era contra la voz interna que decía: puedes dejarlo para mañana. Cada vez que vencía esa voz, se hacía más fuerte. El estoico entendía que placer y felicidad no son lo mismo. El placer es un pico momentáneo, la felicidad es una meseta estable. Comer algo dulce, recibir halagos, comprar algo nuevo. Son chispas. Dan luz un segundo, pero no iluminan el camino entero. Para el estoico,
la felicidad se construye con acciones alineadas a la virtud. Es un calor que no depende de estímulos externos, sino de tu forma de vivir. Marco Aurelio advertía: el que ama su alma la cuida, el que ama su cuerpo lo adorna. Cuando buscas solo placer, construyes en arena; cuando buscas virtud, construyes en roca. Si tu ánimo depende de una dosis diaria de estímulos, tu voluntad se vuelve frágil. Los estoicos cultivaban momentos de silencio para entrenar el desapego. No rechazaban todo placer, disfrutaban de la belleza, la comida, la música. Pero no lo buscaban como fin, sino como un acompañante eventual del buen vivir. Ese rival está hecho de impulsos, miedos, orgullo, resentimientos y deseos desordenados. Marco Aurelio lo llamaba la fortaleza interna que resiste la tormenta de las pasiones. Cada día se libra una guerra silenciosa. Resistir la tentación de reaccionar con ira. Rechazar el impulso de presumir. Aceptar la crítica sin buscar venganza. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero no pudo conquistar sus propios excesos. Epicteto, en cambio, siendo esclavo, venció su orgullo y su desesperación. El estoico usa la disciplina como un arma fina. Se entrena en lo cotidiano, en cómo habla, cómo come, cómo responde. Es silenciosa, invisible para la multitud. No hay ovaciones, no hay medallas. Solo la profunda certeza de que, al final del día, no fuiste esclavo de ti mismo. La historia está llena de reyes, generales y líderes que, tras grandes victorias, cayeron más rápido de lo que subieron. No porque sus enemigos fueran más fuertes, sino porque ellos mismos se creyeron intocables. El triunfo puede convertirse en un espejismo que nos hace bajar la guardia. Crees que ya nada puede afectarte, y justo ahí se abre la grieta por donde entra la derrota. El ego susurra: mira lo que has logrado. Eres mejor que los demás. Pero esa voz no busca tu grandeza, busca tu caída, porque te desconecta de la realidad. Roma no cayó por un enemigo externo inmediato, sino por el deterioro interno, corrupción, soberbia y una falsa sensación de invulnerabilidad. Lo mismo pasa en las personas. La victoria mal gestionada corrompe más que la derrota. El estoico se recuerda cada día: lo que hoy gané no garantiza el mañana. Mi carácter debe seguir siendo mi principal fortaleza. La victoria no es un estado, es un momento. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Es mirar el éxito con gratitud, no con superioridad. El aplauso puede ser más peligroso que la crítica, porque la crítica duele, pero el aplauso seduce. Y en esa seducción se esconde la trampa. Cuando alguien te elogia, una parte de ti quiere creer cada palabra y grabarla como verdad absoluta. Pero si no tienes cuidado, tu identidad empieza a depender de que te sigan diciendo lo mismo. Marco Aurelio, aun siendo emperador, escribía en sus meditaciones: recuerda que las voces que te aclaman mañana pueden volverse en tu contra. Por eso no se permitía creer todo lo bueno que decían de él. Recibir un elogio no significa inflarte, sino agradecerlo y seguir. El estoico entiende que el valor real no está en las palabras que recibe, sino en las acciones que mantiene. Cuando te elogien, pregúntate: ¿esto refleja realmente quién soy o solo lo que hice hoy? ¿Podría esta misma persona criticarme mañana por algo diferente? Un elogio es un recordatorio de que algo has hecho bien, pero no debe convertirse en tu combustible. El verdadero combustible es tu compromiso con lo correcto, incluso cuando nadie aplaude. No siempre es necesario responder. En ocasiones, el silencio dice más que cualquier palabra. Y en el camino estoico, saber callar es un arte. Callar no significa que no tengas respuesta, sino que eliges no gastarla. El silencio protege tu energía, tu paz y tu enfoque. Epicteto aconsejaba pensar antes de hablar, porque la lengua, una vez desenvainada, no puede volver atrás. El silencio te permite no herir ni herirte. Ante una provocación, el silencio crea un vacío que el otro no sabe cómo llenar. Ante un elogio, el silencio evita que tu ego se infle innecesariamente. Cuando callas, escuchas mejor. Cuando escuchas mejor, entiendes más. Y cuando entiendes más, reaccionas con sabiduría, no con impulso. La próxima vez que sientas la necesidad de responder inmediatamente, respira y espera 3 segundos. En esos 3 segundos, ganarás una eternidad de control. Lo que realmente sostiene tu vida no siempre es visible. Las raíces de un árbol no se muestran, pero sin ellas, el tronco se derrumba. En el estoicismo, la verdadera fuerza se construye en lo que otros no pueden aplaudir ni criticar: tu disciplina en soledad, tus pensamientos en silencio, tus decisiones cuando nadie mira.
El mundo se obsesiona con las apariencias, con los resultados visibles, con lo que brilla. Pero el estoico sabe que lo que brilla es fruto de lo que nadie vio crecer. Un guerrero no se forja en el campo de batalla, sino en la repetición silenciosa de sus entrenamientos. Un sabio no nace en el momento de su discurso, sino en la soledad de sus reflexiones. Cuando trabajas en lo invisible, te vuelves invulnerable, porque nadie puede arrebatarte aquello que no puede tocar. Si tu fuerza depende de aplausos, te derrumbarás cuando desaparezcan. Pero si depende de tu propio cultivo interno, nada ni nadie podrá arrancarla. La próxima vez que sientas que no avanzas porque nadie lo nota, recuerda que lo invisible siempre precede a lo visible. El mundo ve el fruto, pero no la raíz. Tú, en cambio, debes amar el proceso oculto tanto como el resultado evidente. Muchos creen que la paz interior requiere silencio absoluto, pero eso es solo un entrenamiento para principiantes. El verdadero dominio es permanecer tranquilo cuando todo a tu alrededor parece un caos. Piensa en un mar agitado. En la superficie, las olas rompen con fuerza, pero en las profundidades reina una calma absoluta. Así debe ser tu mente. El estoico no espera que el mundo se vuelva silencioso para encontrar serenidad, porque entiende que el ruido externo no puede controlar el orden interno. Puedes estar en medio de gritos, problemas, prisas y opiniones, y aún así mantener un centro estable. ¿Cómo? No dándole a cada estímulo el poder de arrastrarte. Si alguien te insulta, no te está empujando, eres tú quien se deja empujar. Si algo te preocupa, no es el hecho, sino tu interpretación la que te altera. Entrenar la calma no es huir del ruido, sino aprender a escucharlo sin reaccionar de inmediato. Es respirar, observar, filtrar y responder solo desde la razón, no desde el impulso. Quien logra esto ya no necesita que la vida se calme para sentirse bien, porque lleva el silencio consigo. Has llegado al final de este viaje, pero la verdadera enseñanza comienza ahora. No esperes que la paz interior sea un premio que un día te entreguen, porque no es un destino, es una práctica diaria. Cada pensamiento que decides no alimentar, cada reacción que eliges no soltar, cada vez que priorizas la razón sobre el impulso, estás entrenando tu paz. No se trata de eliminar los problemas, sino de quitarles el poder de gobernarte. No se trata de callar el mundo, sino de escucharlo sin perder tu centro. Recuerda que un mar en calma no significa ausencia de olas, sino profundidad suficiente para que nada lo perturbe. Así, cada día es una oportunidad para fortalecer esa profundidad en ti. La filosofía estoica no te promete una vida sin dolor, pero sí una vida en la que el dolor no te gobierne. No busca que el mundo te respete, sino que te respetes a ti mismo. No busca que las circunstancias cambien, sino que seas libre ante ellas. Hoy, mientras cierras este capítulo, hazte una sola pregunta. ¿Quiero ser esclavo de lo que ocurre o dueño de cómo respondo? Porque, como enseñaron los sabios estoicos, el verdadero triunfo no está en dominar el mundo, sino en dominarte a ti mismo. Y ahí, en ese dominio silencioso, encontrarás la paz que nadie podrá arrebatarte.